a nombre de la dirección del hospital, de su cuerpo de gobierno y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, les damos la más cordial bienvenida. Bien, a continuación, es para mí un gusto poder presentar a nuestra profesora de esta conferencia. Ella forma parte del grupo de profesores de las terceras jornadas de rehabilitación que se titula Tópicos Selectos del Sistema Musculoesquelético. Dentro de estas jornadas está la sesión general del hospital. Para esta sesión general tenemos la presencia de la doctora Rocío Guillén Núñez. Ella es médica algóloga y el tema que nos va a presentar es tratamiento del dolor neuropático localizado, postraumático y postquirúrgico. La doctora Rocío Guillén Núñez es médico general egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Posteriormente hizo la especialidad en anestesiología egresada del ISTEP con mención honorífica. Realizó el posgrado en algología en el Instituto Nacional de Cancerología. Está certificada por el Consejo Mexicano de Anestesia, certificada por el Consejo Mexicano de Algología, está certificada en cuidados paliativos y tiene un diplomado en gestión en salud en Midway. También es máster en investigación clínica avalado por la Universidad Carlos I de Madrid, España, y es médico adscrito al Departamento de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos y jefe de la Unidad de Soporte, Paliación y Dolor en Oncología, y es director médico de la Clínica ALIM, Unidad de Control del Dolor, Asociación Civil, y socio activo de la Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor, ASE. Doctora Rocío Guillén, estamos muy agradecidos que haya aceptado formar parte del grupo de profesores de estas jornadas y la recibimos todos con un fuerte aplauso. Pues muy buenos días a todos, agradezco la invitación, la presentación y vamos a platicar sobre un tema que creo que es de vital importancia, porque sin duda alguna los escenarios de dolor a nivel mundial, y México por supuesto no es la excepción, podemos identificarlos cada vez de forma más frecuente por diferentes escenarios, incluyendo por supuesto los abordajes de carácter quirúrgico o asociado a eventos postraumáticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los escenarios de dolor, sin duda alguna no todo lo que duele es igual. Existen diferentes maneras de clasificar a este síntoma o a esta enfermedad. Y como ustedes pueden observar en esta diapositiva, el dolor puede ser clasificado de acuerdo a su tiempo de evolución, pero también puede ser catalogado de acuerdo al síndrome o un modelo sindromático para diferenciar de diferentes escenarios. Finalmente, también el dolor puede ser clasificado de acuerdo al agente etiológico que le está dando origen. Y cuando hablamos de la clasificación o la taxonomía del dolor de acuerdo al tiempo de evolución, aquí tenemos dos grandes apartados. Puede ser escenario de dolor agudo, como el clásico evento en donde venimos corriendo porque se nos hizo tarde para llegar al auditorio, me doblo el tobillo, caigo de las escaleras y entonces tengo un evento traumático. Sin duda alguna, este es un escenario de dolor agudo cuando hablamos del momento que se inicia el proceso que origina el síntoma dolor hasta 12 semanas después. Y tenemos a los escenarios de dolor de tipo crónico, en donde en muchos de los casos el agente causal se ha resuelto y sin embargo el dolor persiste. Por ejemplo, un evento quirúrgico, una colecistectomía, una cesárea, en donde se hace el abordaje quirúrgico y después de 3 meses el paciente sigue refiriendo adolorimiento en el sitio de la incisión, quemazón, ardor, toque eléctrico. Entonces hablamos de un modelo de dolor postoperatorio crónico persistente. Por otra parte, y esta es la excepción a la regla, tenemos solamente en los modelos de dolor lumbar, que seguramente ustedes ni ven, a procesos de carácter subagudo. Es decir, estos escenarios de dolor en los cuales el dolor está entre la semana 4 y la semana 12. Pero para fines de taxonomía del dolor, solamente este modelo de dolor lumbar es el que habla de un proceso de tipo subagudo. En el restante, o es un escenario de dolor agudo o uno de tipo crónico.
Ahora bien, hablando desde el punto de vista sindromático, podemos hablar de 3 grandes grupos. Uno, que son los escenarios de dolor de tipo nociceptivo, y veo mucha gente joven, pero veo algunos doctores de mi rodada un poquito más. Cuando estudiamos medicina, yo espero que ustedes también, cuando hablábamos de la fisiopatología o cómo es que se empezaba el estímulo de la nocicepción, se hace mención de una serie de receptores que pueden estar a nivel cutáneo, en las articulaciones, en las fascias, en los tendones o incluso en las cápsulas viscerales. Dependiendo de dónde estaban localizados y el tipo de estímulo, se hablaban de corpúsculos de Pacini, canastillas de Ruffini, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora todo este gran grupo se ha denominado nociceptores, y cuando se activa alguno de ellos por algún estímulo que puede ser químico, nóxico, térmico, entonces hablamos de un modelo de dolor de tipo nociceptivo. Y tenemos al otro gran apartado, que son los escenarios o los modelos de dolor de tipo no nociceptivo o de tipo neuropático. Finalmente, y de acuerdo a la Asociación Mundial para Estudio del Dolor, IASP por sus siglas en inglés, tenemos también un nuevo escenario de dolor que no tiene una afectación estructural aparente, y entonces se catalogan como modelos de dolor de tipo nociplástico, en donde existe una percepción de los estímulos normales y se integran de forma normal en el cerebro y generan procesos de dolor, como puede ser fibromialgia, síndrome de colon irritable, dolor miofacial, por mencionar algunos tipos. O la combinación de estos, que son los grupos de dolor de carácter mixto, o lo que se denominan procesos de componentes dolorosos asociados. Finalmente, etiológicamente el dolor puede ser de tipo no oncológico o desgraciadamente de carácter oncológico. Una vez que tenemos como el marco conceptual de la clasificación del dolor, ahora sí podemos entrar en el tema del dolor neuropático, el cual, por definición, es aquel escenario de dolor que es causado por una lesión o por un proceso de enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. Y dentro del dolor neuropático también tenemos a 2 grandes grupos: procesos de carácter central, en donde la afectación es intraaxial, es decir, una afectación dentro del canal medular o a nivel supraespinal, un evento vascular cerebral, una sección medular por un accidente automovilístico, procesos neurológicos como esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, pueden generar modelos de dolor neuropático central. Para buena suerte de los pacientes y buena suerte nuestra, el gran grueso de la población que tiene dolor neuropático va a padecer modelos de dolor neuropático de tipo periférico, en donde la afectación es en las fibras aferentes nerviosas que transmiten los estímulos dolorosos, ya sean las fibras C o las fibras A delta. En algunas ocasiones también puede haber afectaciones de dolor neuropático periférico de fibras no delgadas, en donde la afectación son las fibras A beta. ¿Y el dolor neuropático localizado entonces dónde encaja? Bueno, pues es un modelo de dolor neuropático de tipo periférico, en donde la afectación va a estar en un área bien circunscrita o en un área corporal pequeña. Del total de los procesos de dolor neuropático periférico, el 60% van a ser de características de tipo localizado. Por eso es que es tan importante identificar qué escenarios de dolor neuropático pueden encuadrarse en este proceso que se denomina dolor neuropático localizado. ¿Y quién puede dar origen o qué puede generar a procesos de dolor neuropático localizado? Pues existe esta clasificación en donde se hace mención que dependiendo del agente etiopatogénico, pues va a ser la expresión clínica. La primera causa de dolor neuropático periférico en nuestro país, ¿saben cuál es? ¿Quién la causa? Diabetes. La neuropatía diabética, efectivamente. Entonces, desde el punto de vista etiológico, las causas metabólicas, ya sea por diabetes mellitus principalmente, pueden generar modelos de dolor neuropático localizado. Procesos infecciosos, y como ustedes pueden ver, el virus del herpes varicela zoster
En su primoinfección genera varicela. Después no muere este virus. Disminuye la carga viral y se va a esconder a los ganglios de la raíz dorsal. Y cuando el paciente, ya sea femenino o masculino, tiene estrés, estados de inmunocompromiso, estados de inmunosupresión, se van en un crucero 3 semanas y se la pasan asoleando, así como Dios los trajo al mundo ahí en el barco, qué delicia, qué envidia. Entonces pueden tener un estado de inmunocompromiso, incrementa la carga viral y esto genera nuevos brotes. ¿Cuál es el tema? Se estima que alrededor del 20% de todas las personas que hacen un brote de herpes zóster quedarán con un remanente de dolor que se denomina neuralgia posherpética. Pero también, dentro de los procesos infecciosos, lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana, ya sea como VIH o como SIDA, en esta expresión de la enfermedad, pueden generar modelos de dolor neuropático. Máxime los tratamientos, los antirretrovirales, también pueden generar parches de desmielinización en las estructuras nerviosas periféricas. Y otros modelos asociados a eventos traumáticos o quirúrgicos. Y aquí, quien se lleva la palma de oro van a ser los abordajes quirúrgicos a cielo abierto, ya sea de la cavidad abdominal o de la caja torácica, así como también las amputaciones. Atrapamientos nerviosos, ya sea el síndrome del túnel del carpo, el síndrome del túnel del tarso, perdón chicos, les tengo malas noticias. Cervicalgia con componente radicular por estar todo el tiempo con el celular de esta manera. Atrapamientos, lo que es el síndrome de Kerbein o la enfermedad de Kerbein por utilizar los primeros dedos de ambas manos para escribir, etcétera. Pues ahora cada vez los vemos más frecuentes como modelos de dolor neuropático localizado. Y pues obviamente patologías misceláneas, radiculopatías, lumbalgia con componente radicular, síndrome doloroso regional complejo tipo 2, son algunos otros escenarios de dolor neuropático localizado. Y entonces hablamos de la prevalencia del dolor neuropático después de un evento quirúrgico. Anteriormente se pensaba que las cirugías a cielo abierto eran las únicas que podían generar procesos de dolor crónico posoperatorio, pero hoy sabemos que no. Claro está que las primeras causas pues son las cirugías de mama de carácter no estético, cuando se hacen cirugías de mama radical y cuando hacen linfadenectomía existe mucho mayor riesgo por la manipulación a lo que es una parte del plexo braquial o a todo lo que son las estructuras nerviosas que inervan a los pectorales, que puedan generar un remanente de dolor neuropático de tipo posquirúrgico. ¿Y qué decir de las toracotomías? Cuando se hacen toracotomías paraesternales o bien en las cuales existe sección de los arcos costales, pues si se secciona el arco costal, también se secciona el nervio intercostal. De ahí que 3 de cada 10 pacientes pueden quedar con dolor posoperatorio de características neuropáticas 12 meses después de la cirugía. Pero ¿qué es lo peor? No es que tengan dolor, sino la intensidad del dolor. En mama y en tórax se estima que el 50% van a referir dolor severo 12 meses después. Por supuesto existen otros escenarios quirúrgicos como las plastías inguinales, las safenectomías, cirugía postcesárea. Ustedes vean, 2 de cada 10 pacientes van a tener dolor neuropático posoperatorio. No quiero indagar en la casuística de este salón, pero sin duda alguna debe haber más de algún escucha que tiene un escenario de dolor neuropático postquirúrgico. Colecistectomías, cirugías de carácter artroscópico de rodilla también pueden quedar con remanentes de dolor neuropático localizado postquirúrgico. Entonces ustedes vean, por ejemplo, en las plastías inguinales, ¿qué sucede? Si se coloca una malla y atrapa al nervio ilioinguinal e ilioepiogástrico, va a quedar con un remanente de dolor posoperatorio neuropático localizado que se denomina meralgia parestésica, y en donde la zona del dolor va a ser en la región inguinal y hacia la cara anterior del muslo, que eso nos puede confundir con que pueda tener un evento a nivel del cuerpo vertebral de L1, L2, un pinzamiento radicular.
En los eventos del tórax, ya decíamos, los abordajes, ustedes observen, pues muchas veces pueden seccionar o pueden comprimir con los separadores los nervios intercostales. Y cuando hablamos de un abordaje artroscópico, los nervios geniculados pueden ser afectados. Y si nosotros recordamos, tenemos 4 nervios geniculados, uno superior en la cara interna, en la cara externa, inferior, cara lateral y cara medial interna. Cuando se somete un paciente a una amputación, por supuesto que va a tener escenarios de dolor neuropático. ¿Por qué? Porque esa es una sección en bloque donde nos llevamos el hueso, los músculos, las fascias y también las estructuras nerviosas. Entonces existen muchos por qué la afectación de las estructuras nerviosas durante un evento quirúrgico puede dejar de remanente escenarios de dolor postquirúrgico de tipo neuropático. Entonces, ¿cómo debemos de abordar al paciente que creemos que tiene un modelo de dolor neuropático? Pues en general, esta es una aproximación terapéutica que da una especificidad del 90%. Y les tengo buenas noticias, no tenemos que solicitar estudios adicionales, solamente la clínica nos va a hacer el diagnóstico. La primera parte de este abordaje es identificar si a través de la historia clínica sobre el dolor del paciente tiene antecedentes que nos hagan pensar que tiene una afectación de estructuras nerviosas, ya sea a nivel periférico o a nivel central. Además de esto, nosotros si a la exploración física encontramos alteraciones de sensibilidad, de propiocepción, de reflejos y o de fuerza muscular, entonces para este momento, con 2 datos positivos, uno de la historia clínica y uno de la exploración física, hablaremos de que el diagnóstico de dolor neuropático es posible. Finalmente, si utilizamos una herramienta de evaluación para dolor neuropático en general, que la más usada es dolor neuropático en 4 preguntas, o para dolor neuropático localizado, la herramienta que se denomina Diagnostic Tool, y nos salen positivas una u otra o ambas, el diagnóstico de dolor neuropático será definitivo desde el punto de vista clínico. Recordar que existen descriptores, y yo digo que los descriptores en dolor neuropático es como la bolsa de valores: síntomas a la alza y síntomas a la baja, es decir, síntomas positivos y síntomas negativos. Dentro de los síntomas positivos, todo lo que sea incrementado, incremento de la sensibilidad, hiperestesia, incremento de la respuesta a estímulos dolorosos, hiperalgesia, dolor a un estímulo no doloroso, que es la máxima expresión aberrante del que está alterado el sistema de la nocicepción, y que esto se llama alodinia, pues van a ser los síntomas positivos que vamos a observar muy frecuentemente en dolor neuropático, pero principalmente en dolor neuropático de tipo localizado. Pero ojo, mis queridos colegas, ¿han visto alguna paciente con una cirugía de mama que tiene dolor? Ok. En la zona donde está la cirugía no siente nada. Es como el chiste del anestesiólogo, pero como no sé si hay colegas anestesiólogos, mejor no lo cuento. No siente absolutamente nada en la incisión quirúrgica, y alrededor siente ardor, quemazón, descargas eléctricas. Entonces, pueden coexistir o convivir en la misma zona afectada síntomas positivos o síntomas negativos. ¿Cuáles son los síntomas negativos que observamos más frecuente? Hipoestesia, hipoalgesia o anestesia. Y todos estos son descriptores de dolor neuropático. Claro está, hay algunos otros, digo, con tantos años atendiendo pacientes con dolor, me han tocado casos, por ejemplo, una paciente que decía que traía un perro, sentía que traía un perro mordiéndole la pierna, el gemelo, y que lo venía arrastrando. O sea, era la sensación de la mordida más en la sensación de la pesantez, como si trajera cargando el perro. ¿Será dolor neuropático? Y algún colega había pensado que tenía un problema psiquiátrico. No, son descriptores que, si generan dolor y generan molestia, se llaman disestesias. Si solamente genera una sensación anormal, pero que no necesariamente es incómoda, como que te escurre el agua o que te camina una hormiga, entonces se llaman parestesias.
parte de la sintomatología de dolor neuropático. Y entonces llegamos al Diagnostic Tool. Esta herramienta fue desarrollada específicamente para el diagnóstico clínico del dolor neuropático localizado. Y el Diagnostic Tool, ¿qué incluye? Recordamos los 3 puntos previos. La historia clínica, si es relevante para una afectación del sistema somatosensorial, entonces tenemos una respuesta positiva. Si la distribución anatómica al momento de la exploración física concuerda con algún dermatoma, otra respuesta positiva. Entonces aquí el diagnóstico es posible. Sin embargo, si a la exploración física encuentro hiperestesias, alodinia o anestesia, es decir, signos y síntomas positivos, negativos, alteraciones de la fuerza, alteraciones de la propiocepción, otra respuesta positiva, y aquí el dolor neuropático es probable. Finalmente, ¿qué es lo que cambia en el Diagnostic Tool? Que nosotros necesitamos una hoja de papel tamaño carta, y si la zona anatómica afectada cabe dentro de la hoja papel tamaño carta, como pues en una cirugía de mama o en un síndrome doloroso regional complejo, entonces hablaremos de que el diagnóstico es definitivo para un escenario de dolor neuropático de características localizadas. Entonces existen pues muchas entidades, ustedes vean, en una neuralgia posherpética, en una lesión nerviosa traumática, en una enfermedad metabólica o en un abordaje quirúrgico, en donde si colocamos la hoja de papel tamaño carta, seguramente cabe ahí la zona anatómica afectada y entonces será un dolor neuropático localizado. Por supuesto, debemos identificar que el mapa dermatomal concuerde con la descripción anatómica de dónde le duele al paciente. Ejemplo, una ciatalgia, cuando la afectación, por ejemplo, es de L3, L4, normalmente la afectación es en la cara anterolateral del muslo y en algunos casos afecta la rodilla. Entonces nosotros podemos ver si solamente es esta zona, por ejemplo L3, sería dolor neuropático localizado. Ahora, si es L3 y L4, bueno, pues entonces ahí excede de la hoja papel tamaño carta, tiene un modelo de dolor neuropático, pero no de características localizadas. Y para evaluar sensibilidad, ¿qué necesito? Un hisopo, un algodón, y si soy regia, ese mismo me va a servir para evaluar propiocepción. ¿Cuál es la diferencia? Para evaluar sensibilidad utilizo el algodón seco y para evaluar propiocepción utilizo el algodón húmedo, porque la propiocepción la identificamos a través de la temperatura y a través de la textura. Para evaluar propiocepción profunda debo utilizar un diapasón. Por favor, queridos colegas, estos diapasones tan lindos de colores lila, verde, fuchsia, que son chiquititos, no sirven para nada. Necesitamos un diapasón de 128 Hz para evaluar propiocepción de forma adecuada en las prominencias óseas o en los trayectos nerviosos. Finalmente, si nosotros queremos evaluar respuesta a estímulos dolorosos, les sugiero que no utilicen una aguja. Podemos utilizar la aguja de pinprick que trae normalmente el martillo de reflejos, o bien a veces lo que podemos hacer es que ven que ahora las pads de alcohol vienen como en unos sobrecitos, sacamos la pad, le damos vuelta y con la puntita vamos mapeando. ¿Por qué? Porque pacientes que tienen hipoestesia o anestesia podemos pinchar, lesionar la piel y no expresarán dolor, entonces no queremos dañar al paciente. Finalmente, sugerencia: antes de evaluar la fuerza muscular, evaluemos los reflejos. Si es un paciente geriátrico, un paciente maciano, un paciente que tiene hipotrofia de grupos musculares, si evaluamos primero la fuerza, tal vez agotemos la respuesta al reflejo osteotendinoso y digamos, es que tiene hiporreflexia, y no, lo que hicimos fue agotar la fuerza muscular. Entonces decíamos, finalmente utilizamos una hoja de papel tamaño carta y si la zona anatómica cabe dentro de ella, el diagnóstico será definitivo desde el punto de vista clínico de que estamos ante un escenario de este tipo. Y cuando hablamos entonces de las pruebas adicionales, pues obviamente la parte de los antecedentes es fundamental,
considerar qué tratamientos está recibiendo el paciente, si está tomando antifímicos, si toma metformina de forma crónica, puede tener una deficiencia complejo B y esto genera una neuropatía periférica. Si está con quimio, con radio, pues es un agente causal. ¿Cuándo necesitamos estudios de extensión? Un paciente con una radiculopatía lumbar que tiene claudicación neurogénica, bueno, por favor, pidamos un estudio adicional. Un paciente con diabetes de primera intención y que no tenemos idea de cómo está su hemoglobina glucosilada, pues solicitemos estudios de sangre. Pero en general el diagnóstico deberá de ser de carácter clínico. Y una vez que tenemos todo este escenario, debemos de pensar qué le vamos a dar. Esta guía terapéutica que fue publicada por la Sociedad Europea de Neurología encuadró en fármacos de primera línea y de segunda línea, dependiendo de la patología específicamente, cuáles son los grupos farmacológicos y los fármacos que debemos de indicar. Y ustedes vean, en neuralgia posherpética, desde 2015 que se publicó esta guía para como tratamiento de primera línea, se hablaba de gabapentinoides, antidepresivos y parches de lidocaína para el manejo de esta entidad de dolor neuropático. Posteriormente, esta es una guía mucho más reciente que fue publicada en Pain Clinical Update en 2019 y me encanta esta guía. ¿Por qué? Porque aquí habla, ¿tu paciente tiene dolor neuropático? Sí, ¿cómo lo sabes? Aquí en general se recomendó la utilización del cuestionario de dolor neuropático. Si tiene 4 preguntas positivas o más, es dolor neuropático. Si tiene menos de 4 preguntas positivas, entonces se descarta esta condición. Y después de tener la certeza de que el paciente tiene dolor neuropático, hacen mención sobre la intensidad del dolor. Y ustedes díganme, ¿es lo mismo tratar a alguien que viene con un dolorcito de cabeza, a alguien que viene pegando de gritos porque tiene una metástasis cerebral? No. El abordaje terapéutico del dolor va a ser, dependiendo de la patología, dependiendo del estado de salud del paciente y dependiendo de la intensidad del dolor. Si el dolor es de 4 o más, ¿qué se recomienda? Inicia con tratamientos combinados. Si el dolor es catalogado como leve, entonces se inicia con un fármaco de primera línea. Y debemos de reconocer que hasta el 50% de los pacientes con dolor neuropático pueden utilizar o deben de utilizar más de un fármaco para el tratamiento del dolor. Por eso es que, al igual que otras terapéuticas en dolor, debemos de pensar en fármacos que tengan diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, combinación en el dolor neuropático localizado de la terapia tópica con parches de lidocaína más un gabapentinoide, o si el dolor es severo de inicio, parches de lidocaína más un analgésico opioide como puede ser tapentadol o tramadol. También, ustedes ven esta carita feliz, podemos pensar en un antidepresivo tricíclico clásico o un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina y noradrenalina combinadamente con un gabapentinoide, con terapia tópica o con analgésicos opioides. Y estas son las guías que se han publicado específicamente para el manejo del dolor neuropático localizado. Ustedes ven, existen diferentes guías. Esta que fue publicada por Neupsych de IASP, en donde de primera línea recomienda parches de lidocaína para adultos mayores. Esta que fue publicada por la Sociedad Europea, de la Federación Europea de Sociedades Neurológicas, en donde también se mencionan parches de lidocaína. Y después, para 2017, se hizo una guía para el manejo del dolor neuropático localizado. Y aquí, de primera línea, y como monoterapia, se indicó esta terapia tópica a base de este anestésico local, que es lidocaína. Para 2016 se hizo esta publicación en donde, si tienes un paciente con dolor neuropático localizado, piensa de inicio, por favor, en utilizar terapia tópica. Si esta terapia tópica funciona adecuadamente después de 2 a 4 semanas con una respuesta igual o mayor al 30%, continúa con ella por 3 meses y reevalúa a tu paciente. Ahora bien, si el paciente tuvo una respuesta terapéutica adecuada, pero no excedió del 30%, combínala con un fármaco de primera línea,
ya sea un gabapentinoide, un antidepresivo, un inhibidor selectivo. Finalmente, y solo para el grupo de pacientes que no tuvieron respuesta, suspende la terapia tópica e inicia con 1 o con 2 fármacos de primera línea. Y esta es una publicación que nosotros realizamos en 2019, en donde felizmente tuve la oportunidad de participar, que fue el Consenso Multidisciplinario de Diagnóstico y Tratamiento del Dolor Neuropático Periférico y Localizado en México. Y aquí algo muy importante, este es de acceso libre, entonces todo para el que lo quiera está disponible. Ustedes lo googlean así y listo. Aquí hablamos y refrendamos la definición de dolor neuropático localizado, el algoritmo de tratamiento, pero sobre todo hacemos mucho hincapié en 3 puntos. 1. Utiliza la clínica, utiliza una hoja de papel tamaño carta, trata al paciente y si después de 12 semanas de tratamiento no existe una buena respuesta, refiérelo a un área de especialización que puede ser neurología, que puede ser traumatología y ortopedia o que puede ser algología incluso, dependiendo del por qué tiene este dolor el paciente. Entonces, cuando hablamos de terapias tópicas, es importante mencionar que no es lo mismo tópico que transdérmico. La terapia tópica actúa en donde se coloca. No tiene una absorción sistémica, por lo tanto no va a tener interacción con otros fármacos que sí se administran por vía oral o por vía parenteral. Por su parte, la terapia transdérmica tiene un metabolismo que es a través de iontoforesis, se absorbe por la piel, pasa a la circulación sanguínea, por ende sí va a tener interacción con diferentes grupos farmacológicos. ¿Y esto por qué nos importa? Porque cuando hablamos de terapia tópica para el manejo del dolor neuropático, debemos de considerar que es la terapia más segura, porque solamente se absorbe el 3% de una dosis total, ya sea de parches de lidocaína o de parches de capsaicina o de formulaciones magistrales como ketamina o con alguna combinación incluso con amitriptilina. ¿Y cómo actúa el parche de lidocaína? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de utilizarlo, ¿algunos sí? Es una maravilla. ¿Por qué? Eso no es porque me haya invitado al laboratorio a hablar con ustedes hoy de lo que es el manejo del dolor neuropático localizado. Es una excelente opción porque tiene varios mecanismos de acción. Primero, si mi paciente tiene alodinia, es decir, le duele el roce de la ropa, pues en el momento que le pones un tratamiento de barrera, ya lo que sea la ropa, la sábana, ya no roza con la piel. Y ahí tenemos un principal efecto. 2. Además de esto, si ustedes han tocado el gel, es fresco, es como suavecito, es delicioso, huele rico además. Entonces hace que los pacientes que sientan quemazón, que sientan ardor, disminuyan porque la temperatura fría disminuye la acción de los canales de sodio. Y tercero, porque los parches de lidocaína actúan específicamente disminuyendo el influjo de sodio, que es como actúa un anestésico local. Pero ojo, la concentración del parche viene específicamente diseñada para brindar un efecto analgésico, no anestésico. Es decir, va a disminuir el influjo, o sea, la salida de sodio, para que tengamos el potencial de acción. Ustedes vean, entra sodio, cuando tienes una respuesta, tienes un daño, entonces entra sodio, entra potasio, sale sodio, y entonces tenemos la despolarización. ¿Qué hacen los parches de lidocaína? Disminuyen el influjo del sodio a nivel intracelular, entonces no tenemos este pico, el disparo de las fibras aferentes primarias dañadas, y entonces entra en reposo. Eso es como actúa, por eso es que disminuye la respuesta al estímulo doloroso. Existen muchos estudios, aquí no me detengo tanto, solo recordar. Este es un estudio enorme en donde se incluyeron a más de 7,000 pacientes que tenían diferentes escenarios de dolor neuropático, que tenían sensación de quemazón, descargas eléctricas, dolor agudo y alodinia. Todos, para estar dentro de este estudio, deberían de tener una puntuación de al menos 5 puntos o más en la escala numérica de base. ¿Cómo les fue? Pues en general tuvieron una disminución de al menos el 30% a la semana 12. Algo muy importante, esta respuesta terapéutica se mantuvo hasta
52 semanas después. ¿En dónde fue dramático el cambio? En los pacientes que tenían ardor o tenían dolor a estímulos dolorosos, es decir, a alodinia, la respuesta fue a las 12 semanas la ideal, y de ahí se mantuvo, incluso hubo un decremento en las puntuaciones de dolor hasta la semana 52. Y cuando se hizo una evaluación global, muchos de los pacientes, más de la mitad de la muestra, tuvo al menos 50% en la remisión de la puntuación del dolor basal como monoterapia. ¿Cómo actúa? Interesantemente, se pega durante 12 horas todos los días, y las siguientes 12 horas, ya sea en la noche o en la mañana, cuando ustedes decidan en qué horario indicarlo, va a tener una respuesta terapéutica constante, y esto se va haciendo más evidente con el tiempo de uso. ¿Cuál es el tiempo de parteaguas para observar la mejor respuesta terapéutica? 12 semanas. ¿Y cuándo debemos de evaluar al paciente? Al menos 2 a 4 semanas después, porque antes de eso todavía no ha empezado a haber la involución de los canales de sodio que están sobreexpresados. Con relación a la seguridad, pues ya casi para finalizar, se evaluaron los rangos en ventana tóxica. Esto es el rango de la ventana tóxica, que son 8 microgramos por mililitro, para tener eventos adversos a nivel cardiovascular. Ustedes vean la respuesta con 3 parches por 12 horas, con 4 parches por 18 horas, incluso con 4 parches por 24 horas. Esta es la respuesta en la concentración de microgramos por mililitro en comparación con lo que se requiere para una ventana tóxica a nivel sistémico. ¿Cómo lo debemos de emplear? Bueno, pues se debe aplicar en piel limpia, seca e indemne. Si tenemos un paciente después de un evento quirúrgico, hay que esperar a que se caiga el último punto y que la piel esté perfectamente bien cerrada para poder pegar un parche. ¿Dónde no lo podemos aplicar? Cerca de las mucosas, nunca, o en piel dañada. En un paciente con un brote de herpes zóster, si todavía tiene costras, por favor no lo apliquen. Se aplica durante 12 horas y después de eso se debe de retirar. Aunque es muy tentador que el paciente traiga pegado el parche todo el día, por favor no lo hagan. ¿Por qué? Porque luego los pacientes dicen, otra vez se me está poniendo rojo, me va a salir otro brote. No, se irrita la piel, sobre todo si son pacientes de edad avanzada o pacientes de piel muy blanca. Y algo que se me hace importantísimo, pareciera una pecata minuta, pero no. Los parches vienen en una bolsa blanca que tiene un sello para cerrarlos. Cuando lo empecé a usar hace algunos años, los pacientes decían, los primeros parches funcionaron muy bien, porque en la caja trae 15 parches, entonces, y los que quedaron pues ya se secaron, luego no los sellan bien. Entonces, recomendación que los metan, o sea, que sellen la bolsa, y después de eso que los metan en una bolsa de plástico de estas de sello, las bolsas Ziplo. Se lo pegan en la zona afectada y deben de permanecer haciendo presión 30 segundos y listo. Finalmente debo de decir entonces que cuando utilizamos parches de lidocaína como parte de la terapia para los escenarios de dolor neuropático localizado, deben de considerarlos principalmente en pacientes de edad avanzada, en pacientes con polifarmacia y por supuesto en pacientes que tienen un modelo clínico de un proceso de tipo neuropático en un área bien circunscrita. Agradezco mucho su atención. Esta es la clínica donde trabajo de forma privada, está a la orden aquí al sur de la Ciudad de México. Muchas gracias por su atención y quedo muy atenta a sus preguntas y comentarios. Gracias. Vamos a dar espacio para preguntas o aclaraciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Específicamente, bueno, primero que nada, muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Y la pregunta es para el dolor nociplástico, ya con un componente de sensibilización central o periférico, ¿cómo podemos, o sea, cuáles serían los tratamientos de primera línea? Bueno, creo que esa es una excelente pregunta, digo. Hay veces que podemos tener dolor nociplástico puro, que es en la minoría de los casos, o un dolor mixto que sea nociplástico, por ejemplo, una cirugía de rodilla, que los operaron,
la cirugía fue excelsa y después de eso el paciente sigue refiriendo dolor, incluso le duele el hueco popliteo, le duele en la noche cuando cambia de postura. Ahí tiene un componente de tipo de sensibilización central, pero además sin duda tiene un componente de tipo neuropático. Entonces aquí tratamos a ambos procesos. Por ejemplo, para el dolor neuropático podríamos emplear perfectamente bien los parches de lidocaína tópica al 5%, pero además para el tratamiento del dolor nociplástico o de modelos de dolor crónico con sensibilización central, gabapentinoides, específicamente pregabalina, en una ventana de al menos 150 miligramos al día, y duloxetina son los neuromoduladores que más evidencia tienen. Entonces podríamos combinar parches de lidocaína más pregabalina o parches de lidocaína más duloxetina o incluso los tres. Ahora, si el dolor de inicio es severo, yo soy proopioide, ojo, no para consumo, sino para prescripción. Podemos emplear dosis bajas de tramadol, solo combinado con paracetamol, y si tienen recetario de código de barras, una gran opción es tapentadol a dosis bajas, 25 miligramos 2 veces al día. 3 meses de tratamiento y luego reevaluamos qué quitamos. Lo que hay que quitar primero es el opioide, después lo que hay que quitar en este caso sería la terapia tópica y finalmente dejar el neuromodulador a veces para toda la vida. ¿Por qué? Porque no se cura, se controla. A veces revierte y a veces no. Sí. Segunda pregunta. Sí. El uso de, por ejemplo, un neuromodulador prequirúrgico, por ejemplo, en cirugías programadas de amputación, uso con anticipación de 12, 10 semanas, ya para que al momento de hacer la amputación ya esté dando el efecto máximo del neuromodulador como pregabalina. Creo que esa también es, qué buenas preguntas, Doc. O sea, sabes de lo que hablamos. Mira, dependiendo de por qué lo van a amputar. O sea, digo, si es un paciente que venía corriendo, le dio mal de llanta, le pasó encima el camión y hay que amputarle la pierna porque le hizo lesión por machacamiento, pues ahí no hay cómo prepararlo. Pero normalmente los pacientes que son sometidos a una amputación de forma programada, la primera causa de amputación en México es por pie diabético. Y el pie diabético va de la mano de la neuropatía dolorosa. Entonces a esos pacientes sí que hay que medicarlos. ¿Por qué? Porque ya traen un escenario de dolor. Y un riesgo, luego platicamos de factores de riesgo para dolor postoperatorio. Un riesgo es dolor previo al evento quirúrgico. Entonces si ya tiene un modelo, pues dale. ¿Cuál sería la dosis mínima? Hay veces que les da terror utilizar dosis más altas de 75 miligramos de pregabalina. A menos que es un paciente sensible, un paciente geriátrico o que no tolere una dosis más alta, pues sí quedémonos con 75 miligramos, pero si no, la idea sería buscar 150 miligramos. Y una recomendación, nosotros en el Instituto Nacional de Cáncer tenemos un protocolo para los pacientes que van a ser sometidos a cirugías de amputación por un tumor de piel y partes blandas. Les colocamos un catéter peridural, al menos 12 horas, y le iniciamos una infusión con o bupivacaína o ropivacaína, sin opioides. Solo bupi o ropi a dosis analgésica, es decir, hasta 0.25 miligramos de bupi o de ropi. Se hace el evento quirúrgico, ya el anestesiólogo que da la anestesia para la amputación le puede poner lo que quiera por ahí, morfina libre de parabenos, fentanilo, lo que quiera, y saliendo se los dejamos 1 o 2 días más. Y eso marca la diferencia para el síndrome doloroso de miembro fantasma, para dolor de muñón, claro, siempre y cuando hagan bien el muñón, y para dolor posamputación. Pues muchas gracias a ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta, más bien tiempos para preguntas. Ok, pues muchísimas gracias por su atención. Muy buen día. Doctor, agradecemos su ponencia, muchísimas gracias y le hacemos entrega de su información para que no pase. Muchas gracias. Un aplauso, por favor.